Las luces amarillentas de la estación de Barcelona Sants se difuminaban en la bruma nocturna, mientras Martina Herrera ajustaba su bufanda contra el frío de octubre y revisaba por tercera vez el boleto arrugado en su mano temblorosa. El tren nocturno. Estrella hacia Sevilla esperaba como una serpiente de acero y cristal, prometiendo llevarla lejos de los recuerdos que la atormentaban y de las decisiones que había tomado en los últimos meses. A los 29 años, Martina había construido una carrera sólida como periodista de investigación en uno de los diarios más prestigiosos de Madrid, pero el precio había sido alto. Su último artículo sobre corrupción política había desatado una tormenta mediática que no solo había puesto en peligro su carrera, sino que también había costado su relación con David, el hombre que creía que sería su compañero de vida. Las amenazas veladas, las presiones de sus superiores y finalmente la traición de quien más amaba la habían dejado exhausta y desconfiada. El compartimento que le habían asignado era uno de los últimos disponibles, un espacio íntimo para 4 personas que esperaba poder tener para sí sola durante las 9 horas de viaje hacia el sur. Llevaba consigo apenas una maleta pequeña con ropa para una semana, su laptop y un cuaderno de cuero gastado donde había volcado sus pensamientos más privados durante los últimos años. Cuando deslizó la puerta del compartimento, se detuvo en seco. Un hombre estaba sentado junto a la ventana, una guitarra española descansando contra sus piernas mientras ajustaba las cuerdas con movimientos precisos y delicados. Tenía el cabello oscuro ligeramente despeinado por el viento nocturno, llevaba una camisa de lino blanca arremangada y jeans desgastados que sugerían muchas millas recorridas. Sus manos bronceadas y callosas hablaban de años tocando ese instrumento. «Disculpe», dijo Martina en voz baja, revisando nuevamente su boleto. «Creo que este es mi asiento». El hombre levantó la vista y ella se encontró con ojos del color del café recién molido, cálidos pero marcados por una melancolía que reconoció inmediatamente porque la veía reflejada en su propio espejo cada mañana. «Lorenzo Vázquez», dijo él, extendiendo una mano. Su voz tenía un acento andaluz suave que parecía musicar cada palabra. «Y sí, compartimos este compartimento hasta Sevilla. Espero que no le moleste la compañía». Martina dudó por un momento antes de estrechar su mano. «Martina Herrera. Y supongo que no hay otra opción». Lorenzo sonrió con una expresión que combinaba disculpa y diversión. «Le prometo que no ronco y que tocaré la guitarra solo si no le molesta. Estoy trabajando en algunas canciones nuevas para un álbum que quizás nunca vea la luz». Mientras Martina acomodaba su equipaje en el compartimiento superior, el tren comenzó a moverse con esa suavidad particular de los trenes nocturnos españoles. Las luces de Barcelona se desvanecían gradualmente, reemplazadas por la oscuridad punteada de pueblos pequeños y la silueta distante de montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. «¿Viaja por trabajo?», preguntó Lorenzo mientras guardaba cuidadosamente su guitarra en su funda. «Se podría decir que sí», respondió Martina, acomodándose en el asiento frente a él. «Soy periodista, o era. En este momento no estoy muy segura de qué soy». Había algo en la forma en que Lorenzo la miraba, sin el juicio que había aprendido a esperar de los desconocidos cuando mencionaba su profesión, que la hizo sentir ligeramente menos tensa. «Entiendo esa sensación», dijo él, mirando por la ventana donde el paisaje nocturno se deslizaba como una película en cámara lenta. «Yo me considero músico, pero hace meses que no logro escribir nada que valga la pena. A veces uno pierde la conexión con quien se supone que es». El traqueteo rítmico del tren sobre las vías creaba una especie de banda sonora hipnótica para su conversación. Martina se encontró estudiando el rostro de Lorenzo en el reflejo tenue de la ventana. Había algo familiar en sus facciones, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. «¿De dónde es usted?», preguntó ella, intentando ubicar ese sentimiento de reconocimiento. «De un pueblo pequeño cerca de Ronda, en Málaga, aunque llevo años viviendo de tren en tren, de ciudad en ciudad. Mi guitarra y yo recorremos España buscando historias que contar en canciones». Lorenzo hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto más revelar. «¿Y usted?». Por su acento, diría que es madrileña, nacida y criada. Aunque mi familia es complicado. Martina cerró los ojos por un momento.
Hace 3 años que no hablo con mi madre. Una discusión sobre decisiones que tomé, personas en las que confié. Las familias pueden ser los lugares más seguros o los más peligrosos del mundo. No podría estar más de acuerdo, murmuró Lorenzo, y había una profundidad en su voz que sugería experiencias dolorosas. Perdí a mi hermano hace 5 años. Desde entonces mi familia y yo, digamos que tenemos perspectivas diferentes sobre cómo honrar su memoria. El tren redujo la velocidad al acercarse a la estación de Zaragoza. Algunos pasajeros se bajaron y subieron, pero su compartimento permaneció privado. La intimidad forzada del viaje nocturno estaba creando una atmósfera confesional que ninguno de los dos había anticipado. ¿Qué le pasó a su hermano?, preguntó Martina suavemente, después de varios minutos de silencio. Lorenzo permaneció callado tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Finalmente, habló con voz apenas audible sobre el ruido del tren. Alejandro era 2 años menor que yo, pero siempre fue el responsable, el que tenía los pies en la tierra mientras yo soñaba con ser músico. Se quedó en el pueblo, se casó con su novia de la infancia, iba a hacerse cargo del negocio familiar. Lorenzo hizo una pausa, sus manos apretándose en puños inconscientes. Una noche volvía de Granada después de una reunión de negocios. Llovía mucho. Su coche se salió de la carretera en una curva que había tomado miles de veces. Martina sintió un dolor físico en el pecho ante el dolor crudo en la voz de Lorenzo. Lo siento muchísimo. Lo que más me duele, continuó él, mirando fijamente por la ventana, es que la última conversación que tuvimos fue una discusión. Él quería que volviera a casa, que dejara de vagabundear por España tocando en las plazas como un gitano. Esas fueron sus palabras exactas. Yo le dije que no entendía mi arte, que era demasiado convencional para comprender que algunos de nosotros necesitamos crear para vivir. Y ahora se siente culpable por esas palabras. Me siento culpable por todo, por no estar allí cuando me necesitaba, por desperdiciar años persiguiendo un sueño que quizás nunca se haga realidad, por no decirle lo mucho que lo admiraba por su estabilidad y su capacidad de compromiso. Lorenzo se frotó los ojos con cansancio. Mi familia piensa que debería volver, establecerme, ser normal, pero no puedo. Cada vez que toco mi guitarra siento que estoy teniendo la conversación con Alejandro que nunca pudimos terminar. Martina se encontró inclinándose hacia adelante, tocando suavemente la mano de Lorenzo. No creo que su hermano quisiera que dejara de crear música. Quizás solo quería que fuera feliz. ¿Qué hay de usted?, preguntó Lorenzo, volteando su mano para que sus palmas se tocaran brevemente. ¿Qué la llevó a este tren en medio de la noche, huyendo de su vida en Madrid? Martina retiró su mano, pero no de forma brusca. Había algo en Lorenzo que la hacía sentir segura para ser vulnerable, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Escribí un artículo sobre corrupción en contratos públicos. Nada especialmente peligroso, o eso creí, pero resulta que impliqué a personas con mucho poder y pocos escrúpulos. Martina jugó nerviosamente con el anillo que llevaba en su dedo corazón, un hábito que había desarrollado cuando estaba ansiosa. Comenzaron las amenazas sutiles, llamadas telefónicas a medianoche, mensajes anónimos, mi coche vandalizado. Mi jefe comenzó a sugerir que quizás había sido demasiado agresiva en mi investigación. ¿Y su familia? ¿Sus amigos? ¿No la apoyaron? Una risa amarga escapó de los labios de Martina. Mi madre siempre pensó que mi carrera era demasiado peligrosa. Cuando comenzaron los problemas, su reacción fue: te lo dije. En cuanto a David, mi expareja, él trabajaba para una empresa de relaciones públicas. Resulta que una de sus cuentas más importantes tenía vínculos con las personas que yo estaba investigando. Lorenzo frunció el ceño. ¿La traicionó? Peor que eso, me hizo creer que me estaba ayudando a investigar mientras secretamente pasaba información sobre mis fuentes y métodos a las personas que intentaba exponer. Martina sentía las familiar punzadas de dolor y traición en el pecho. Descubrí su engaño cuando encontré correos electrónicos en su laptop. Llevaba meses saboteando mi trabajo mientras me decía cuánto me amaba y admiraba mi integridad. Dios mío, ¿y qué hizo? Le planté cara. Él trató de justificarlo diciendo que estaba tratando de protegerme, que si yo continuaba con la investigación, podría pasarme algo terrible, que era mejor que sacrificara esta historia para poder seguir luchando en otras batallas.
Martina sacudió la cabeza con disgusto, como si fuera decisión suya qué batallas valían la pena luchar. El tren había alcanzado su velocidad de crucero, y el paisaje nocturno se deslizaba en una sucesión hipnótica de siluetas oscuras y luces distantes. La intimidad del compartimento y la hora tardía estaban creando una burbuja temporal donde las confesiones parecían no solo apropiadas, sino necesarias. «Así que aquí estoy», continuó Martina, «sin trabajo, sin relación y sin certeza de qué hacer después. Mi editor me sugirió tomarme unas semanas para reflexionar antes de decidir mi futuro en el periódico. Código para, esperemos que esto se olvide y puedas volver a escribir sobre temas seguros». «¿Y usted quiere volver a escribir sobre temas seguros?». La pregunta de Lorenzo fue directa, sin juicio, pero Martina pudo sentir que la respuesta importaba de alguna manera que aún no entendía completamente. «No», dijo ella con más firmeza de la que había sentido en semanas. «No quiero escribir sobre la inauguración de nuevos centros comerciales o entrevistar actores sobre sus próximas películas. Quiero contar historias que importen, que cambien cosas, que hagan que las personas poderosas rindan cuentas por sus acciones». Entonces, ¿por qué está en este tren dirigiéndose hacia el sur en lugar de estar en Madrid luchando por eso? La pregunta tomó a Martina por sorpresa por su simplicidad devastadora. Porque no sé cómo luchar sola y porque ya no confío en mi juicio sobre las personas. Si pude estar tan equivocada sobre David, ¿cómo puedo confiar en que estoy en lo correcto sobre cualquier otra cosa? Lorenzo se quedó callado por un momento. Después sacó su guitarra de la funda y comenzó a tocar suavemente, una melodía que sonaba como una conversación entre la esperanza y la melancolía. «¿Sabe qué he aprendido viajando por España estos últimos años?», dijo mientras sus dedos encontraban acordes que parecían surgir directamente de su corazón. «Que la mayoría de las personas están luchando batallas invisibles. Cada ciudad, cada pueblo, cada estación de tren está llena de historias de personas que han sido traicionadas, que han perdido algo precioso, que están tratando de encontrar el coraje para seguir adelante». La música llenó el pequeño compartimento y Martina cerró los ojos, permitiendo que los sonidos la tranquilizaran de una manera que no había experimentado en meses. «También he aprendido», continuó Lorenzo, «que las personas que han sido heridas más profundamente a menudo son las que tienen la capacidad de crear la belleza más auténtica. Su dolor la ha hecho más empática, más determinada a buscar la verdad. Eso no es una debilidad». «¿Cómo puede estar tan seguro?». «Porque reconozco algo en usted que veo en mi espejo cada día, la marca de alguien que se niega a rendirse a pesar del dolor». Martina abrió los ojos y encontró a Lorenzo mirándola con una intensidad que la hizo sentir vista de una manera que había olvidado que era posible. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo ella. «Después de todo lo que hemos compartido en las últimas horas, creo que hemos superado los límites de lo personal. ¿Qué canción está tocando? Nunca la había escuchado antes, pero me resulta familiar de alguna manera». Lorenzo dejó de tocar abruptamente, sus manos quedándose inmóviles sobre las cuerdas. Es algo en lo que he estado trabajando. Una canción sobre mi hermano, sobre palabras no dichas y oportunidades perdidas. La he estado componiendo durante años, pero nunca he podido terminarla. ¿Puedo escuchar más?». Lorenzo dudó, después comenzó a tocar de nuevo, esta vez añadiendo su voz, un barítono suave que parecía estar hecho para contar historias de amor y pérdida. «Hay una carretera que serpentea hacia casa, donde las voces del pasado todavía llaman mi nombre. Alejandro, hermano, puedes escuchar mi canción. ¿Puedes perdonar las palabras que salieron mal?». Martina sintió lágrimas inesperadas llenando sus ojos. Había algo en la melodía, en la cadencia de las palabras que despertaba un recuerdo enterrado profundamente en su subconsciente. «Lorenzo», dijo ella suavemente cuando él terminó de tocar, «¿cuál era el apellido de su hermano? Vázquez como el mío, Alejandro Vázquez Morales. ¿Por qué?». El mundo de Martina pareció detenerse. El traqueteo del tren se desvaneció, reemplazado por un zumbido en sus oídos, mientras fragmentos de memoria comenzaron a encajar en un patrón que no había visto venir. ¿Estaba casado con una mujer llamada Carmen? ¿Carmen Herrera? Lorenzo se quedó inmóvil, la guitarra casi resbalándose de sus manos.
¿Cómo, cómo sabe eso? Martina se llevó una mano temblorosa a la boca. Porque Carmen Herrera es mi prima. Era. Ella también murió esa noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo dejó la guitarra a un lado cuidadosamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la realidad frágil que se estaba reconfigurando alrededor de ellos. Carmen, susurró él. Mi cuñada Carmen. Alejandro hablaba de ella todo el tiempo, de lo mucho que la amaba, de cómo ella había traído luz a su vida. Pero nunca mencionó que tenía una prima que era periodista en Madrid. Martina luchó por encontrar palabras para una situación que parecía imposible. Yo no sabía mucho sobre el esposo de Carmen. Nos habíamos distanciado después de la muerte de nuestro abuelo. Una discusión familiar estúpida sobre la herencia. Cuando me enteré del accidente, ya era demasiado tarde para el funeral. Mi madre dijo que la familia de él había preferido una ceremonia privada. Nosotros no sabíamos que Carmen tenía familia en Madrid. Alejandro mencionaba ocasionalmente a una prima que trabajaba para un periódico, pero nunca con apellidos, nunca con detalles. Lorenzo se pasó las manos por el cabello, claramente luchando por procesar esta revelación. Durante 5 años he estado cargando con la culpa de no haber conocido bien a la mujer que hizo feliz a mi hermano, y resulta que su prima ha estado cargando con la culpa de no haber estado presente cuando Carmen me necesitaba. Terminó Martina, las piezas finalmente encajando en su lugar. Ella me envió una carta unas semanas antes del accidente. La encontré entre mis cosas cuando me mudé después de romper con David. Nunca la había abierto, porque llegó durante uno de mis períodos más ocupados en el trabajo. Con manos temblorosas, Martina sacó su billetera y extrajo un sobre arrugado que había llevado consigo durante meses sin realmente entender por qué. Esta es la carta, dijo, ofreciéndosela a Lorenzo. Quizás debería leerla usted. Si Carmen amaba a su hermano tanto como usted dice, tal vez hay algo en estas palabras que ambos necesitamos escuchar. Lorenzo tomó la carta con reverencia, como si estuviera sosteniendo una reliquia sagrada. La abrió cuidadosamente y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose ocasionalmente. Querida Martina, sé que hemos tenido nuestras diferencias familiares, pero siempre has sido más como una hermana para mí que una prima. Quería escribirte para contarte sobre Alejandro, mi esposo, porque creo que te gustaría conocerlo. Es el tipo de hombre que lucha por las causas en las que cree, como tú, pero de maneras diferentes. Él construye, tú expones. Él crea estabilidad, tú desafías la complacencia. Creo que serían amigos si tuvieran la oportunidad de conocerse realmente. Lorenzo hizo una pausa, secándose los ojos con el dorso de la mano. También quería contarte sobre su hermano, Lorenzo. Es músico y artista, y Alejandro se preocupa tanto por él. Dice que Lorenzo tiene un talento extraordinario, pero que está perdido, buscando algo que no sabe cómo nombrar. Me recuerda a ti cuando éramos niñas, siempre buscando la historia más grande, la verdad más profunda. Tal vez algún día todos podamos encontrarnos, formar la familia extendida que perdimos cuando murió el abuelo. La voz de Lorenzo se quebró completamente, y Martina se movió para sentarse a su lado, tomando la carta para continuar leyendo. Alejandro y yo hemos estado hablando de tener hijos pronto. Queremos que sepan sobre toda su familia, incluida su prima intrépida en Madrid y su tío músico que recorre España componiendo canciones sobre el corazón humano. Espero que podamos sanar estas heridas antiguas y ser una familia real otra vez. Con todo mi amor, Carmen. Ambos se quedaron sentados en silencio. El peso de las conexiones perdidas y las oportunidades no realizadas colgando pesadamente entre ellos. El tren continuó su viaje hacia el sur, pero para Martina y Lorenzo, el mundo había cambiado irrevocablemente. 5 años, murmuró Lorenzo finalmente. 5 años hemos estado cargando con culpas separadas por la misma pérdida. Carmen quería reunir a la familia. Quería que nos conociéramos. Martina dobló la carta cuidadosamente. En cierto modo creo que finalmente lo logró. Lorenzo la miró con una mezcla de asombro y algo que se parecía mucho a la gratitud. ¿Cree en el destino? Antes de esta noche habría dicho que no, pero 2 extraños que comparten un compartimento de tren, que resultan estar conectados por amor y pérdida,
Es difícil llamarlo coincidencia. Alejandro siempre decía que las mejores cosas de la vida llegaban cuando menos las esperabas. Lorenzo tomó la mano de Martina, y esta vez ella no la retiró. Creo que tenía razón. El tren comenzó a reducir la velocidad al acercarse a Córdoba. Las primeras luces tenues del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las ventanas, pintando el paisaje andaluz en tonos dorados y rosados. «Martina», dijo Lorenzo suavemente, «sé que esto puede sonar loco, pero siento como si hubiera estado buscándola toda mi vida sin saberlo». «No suena loco», respondió ella, sorprendida por la verdad que sentía en esas palabras. «Esta noche ha sido como encontrar una pieza de mí misma que no sabía que faltaba. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos adelante sabiendo lo que sabemos?» Martina miró por la ventana, donde el sol naciente estaba transformando el paisaje español en algo mágico y lleno de posibilidades. «Creo que seguimos haciendo lo que Carmen y Alejandro habrían querido que hiciéramos. Honramos su memoria viviendo plenamente, creando belleza, luchando por la verdad y no desperdiciando más tiempo en culpas que no podemos cambiar. ¿Y nosotros? ¿Este sentimiento que hay entre nosotros?» Martina se volvió para mirarlo directamente. «Creo que es real, y creo que ellos habrían querido que encontráramos felicidad, incluso si surge de una pérdida compartida». Lorenzo levantó su mano libre para tocar suavemente el rostro de Martina. «Estaría dispuesta a intentarlo. A ver hacia dónde nos lleva esto». «Sí», dijo ella sin dudarlo, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que termine esa canción sobre Alejandro y que me ayude a escribir la historia que he estado evitando escribir sobre corrupción y poder. Creo que Carmen habría querido que usáramos nuestros talentos para hacer el mundo un poco mejor». Lorenzo sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que Martina había visto en su rostro desde que se conocieron. «Trato hecho, pero tengo una condición también». «¿Cuál?» «Que cuando lleguemos a Sevilla no nos separemos inmediatamente, que nos demos tiempo para conocernos realmente, sin la presión del grief compartido o la magia de una noche en el tren, que construyamos algo real y duradero. También es un trato». Se besaron entonces, suavemente al principio, después con la pasión de dos personas que habían encontrado algo inesperado y precioso en el lugar menos probable. El tren de medianoche había llevado a dos extraños en un viaje que los había transformado en algo más. Cómplices en la curación, socios en la creación de belleza y quizás, si tenían suerte, amantes que podrían construir una vida que honrara tanto a los muertos como a los vivos. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Sevilla, Martina y Lorenzo no se despidieron. En lugar de eso bajaron juntos, con sus equipajes en una mano y las manos del otro entrelazadas, listos para escribir el primer capítulo de una historia que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos sabían que había estado esperándolos durante años. En los meses que siguieron, Lorenzo terminó la canción sobre Alejandro, convirtiéndola en un himno sobre el amor fraternal que trascendía la muerte. Martina escribió una serie de artículos sobre corrupción que no solo revivió su carrera, sino que llevó a investigaciones gubernamentales y reformas significativas. Pero más importante, construyeron una vida juntos que fue al mismo tiempo una celebración de los seres queridos que habían perdido y una afirmación de su propio derecho a la felicidad. A veces tomaban el tren de medianoche, no porque necesitaran ir a algún lugar en particular, sino para recordar la noche que cambió todo. En esos viajes, Lorenzo tocaba su guitarra y Martina escribía en su cuaderno de cuero, y ambos recordaban que las conexiones más profundas a menudo surgen en los momentos más inesperados, llevadas por rieles de acero a través de la noche española hacia destinos que nunca podrían haber imaginado por sí solos. Su historia se convirtió en leyenda entre los empleados ferroviarios y pasajeros frecuentes, una prueba de que el amor puede encontrar formas de unir no solo a dos personas, sino a familias enteras separadas por malentendidos, tiempo y tragedia. Y en las noches claras, cuando el tren de medianoche atraviesa el corazón de España bajo un cielo lleno de estrellas, algunos pasajeros juran que pueden escuchar el eco de una guitarra tocando una canción de amor y redención, recordándoles que cada viaje tiene el potencial de cambiarlo todo. Si esta historia ha tocado tu corazón,
y te ha recordado que el destino puede encontrar formas extraordinarias de unir a las almas que están destinadas a encontrarse, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias apasionantes. Deja un comentario contando si crees en las conexiones del destino y comparte este video con aquellos que entienden que el amor verdadero puede surgir de los encuentros más inesperados. Tu apoyo significa el mundo para nosotros, y cada historia que compartimos está inspirada en la creencia de que todos merecemos encontrar nuestra propia conexión mágica. Gracias por acompañarnos en este viaje nocturno a través de España, y recuerda que a veces las mejores aventuras comienzan cuando dos corazones solitarios deciden ser valientes juntos. Hasta la próxima historia, que esté llena de romance y destino bajo las luces del tren de medianoche.